Le doy. Buenas. Saludos a todos y todas. Veo algunas caras nuevas, algunos compañeros, bienvenidos. Mi nombre es Rafael Bernabe. Esta es el local de DS, Democracia Socialista, y todos los jueves, no todos los jueves, un jueves sí, un jueves no, ofrecemos charlas sobre diferentes temas. En la actualidad estamos completando una serie de charlas sobre la historia del movimiento independentista puertorriqueño. Empezamos al principio, principio del siglo XIX, y hoy, y quizá la sesión que viene, es la última parte de esa primera serie que va hasta principios del siglo XX, justo después de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico en 1898. Y hoy vamos a discutir, y claro, lo ideal es verlo, ¿verdad? Todo el panorama, pero realmente cada charla y cada conferencia se puede entender aunque no hayan visto las anteriores. Bueno, entonces, después de 1898, para entrar en el tema, como vimos la vez pasada, hay una primera figura del independentismo que trata de analizar la nueva situación de Puerto Rico bajo el gobierno de los Estados Unidos, que es Eugenio María de Hostos, que él había sido un líder independentista importante bajo el gobierno español y vivió suficiente, vivió hasta 1903, para ver empezar a ver los aspectos de la nueva situación y empezar a analizarla, ¿verdad? Y no voy a repetir lo que dijimos la vez pasada, es como el primer intento, pero es un intento más bien, uno podría decir, teórico, intelectual. Es decir, Hostos no era líder de un partido político, no tenía un movimiento que lo apoyara, sino que es una persona que está analizando lo que está pasando en Puerto Rico en ese momento. Ese análisis es muy interesante, pero no podemos hablar de un movimiento político que Hostos representara y que sus posiciones, ¿verdad?, orientaran a ese movimiento. Ahora sí vamos a empezar a discutir las fuerzas políticas que surgieron después del 98, sobre todo vinculadas a la independencia de Puerto Rico, y esas corrientes políticas que surgen se subdividen, o uno las puede subdividir o las puede clasificar en dos corrientes: los que adoptan una posición independentista hacia los Estados Unidos después del 98 desde una perspectiva que podemos llamar progresista, que eso incluye defensa de los derechos democráticos, defensa de los derechos de la mujer, defensa del movimiento obrero, crítica de la cultura tradicional católica, conservadora, etcétera. Es decir, son independentistas de unas posiciones que podemos llamar progresistas, democráticas, radicales, etcétera. La figura quizá más importante de esa vertiente es un individuo que a veces se escucha su nombre, pero se estudia muy poco, que se llamó Rosendo Matienzo Cintrón, pero ahí también estaba Luis Llorens Torres, que se le recuerda por lo general como poeta, ¿verdad?, como escritor, pero no como líder político. Está también en ese grupo uno que nadie recuerda, los otros por lo menos aparecen de vez en cuando, uno que nadie recuerda, que se llama Rafael López Landrón, que me sospecho que probablemente ustedes no han oído su nombre antes. Todos esos y otros más que hablaremos ahorita son esa corriente radical de izquierda, si la queremos llamar así, independentista, que surge en esa época. Es el grupo que va a fundar el primer partido independentista puertorriqueño en el siglo XX, que se llama el Partido de la Independencia, que se fundó en 1912. Ahorita hablaremos de eso. La otra corriente es la que también va a ir asumiendo una posición independentista, pero desde una perspectiva mucho más conservadora. No simpatizan con el movimiento obrero, al contrario, a veces son bastante antiobreros, no simpatizan con los derechos de la mujer, con el sufragio femenino y otras exigencias de ese tipo, y tienen unas posiciones bastante conservadoras con respecto a muchos temas. El representante más importante de esa otra corriente del independentismo es José de Diego, ¿verdad?, que estoy seguro que ustedes han oído su nombre muchas veces. Y es interesante que la figura del independentismo que más se recuerda de esa época es a de Diego, ¿verdad?, aunque, como voy a tratar de explicarles, ¿verdad?, de Diego no es, desde el punto de vista de nosotros que somos de izquierda, el más interesante. El más interesante son los otros. Pero hoy voy a hablar de los otros. Hoy voy a hablar de la
de la corriente democrática, radical, etcétera, y la otra, la conservadora, la semana que viene, o ¿verdad? La próxima sesión, dentro de 2 semanas. Bueno, entonces, para refrescarles un poco la memoria, cuando se da la invasión de Estados Unidos en el 98, la realidad es que la gran mayoría de las personas en Puerto Rico y sectores de la sociedad puertorriqueña adoptan una actitud muy favorable a la invasión americana. Para algunos independentistas esto es motivo de angustia o de vergüenza, ¿verdad? Porque la gente apoyó la invasión americana, pero esa es una visión un poco moralista de la historia, ¿verdad? La historia lo que hay que hacer es entenderla y explicarla, y hay razones muy comprensibles porque la gente en ese momento adopta una actitud simpática, favorable a la invasión americana. Bajo el gobierno español, la vida en Puerto Rico era bastante angustiante, ¿verdad? No había muchos derechos democráticos, no había separación de iglesia y Estado, la economía estaba estancada, había una crisis muy seria y diferente, no había libertad, por ejemplo, de organización sindical, no había derecho a la huelga, ninguna de estas cosas. Así que, por ejemplo, los sectores propietarios, dueños de empresas que estaban involucrados en la industria del azúcar, por ejemplo, que estaban pasando por una crisis muy seria, aspiraban a entrar al mercado de los Estados Unidos y veían que la invasión americana quizás les iba a abrir el mercado de los Estados Unidos para vender el azúcar que se producía en Puerto Rico en Estados Unidos. Lo veían como algo, ¿verdad? Como una oportunidad positiva. Lo mismo los productores de café, que habían tenido una época de crecimiento y enriquecimiento en el periodo anterior, que inicialmente por lo menos también muchos de ellos tenían la esperanza de que ahora podían entrar también con su producto en el mercado americano. Así que no veían con malos ojos el cambio de gobierno. Los elementos iniciales que ya existían del movimiento obrero veían ahora o pensaban que ahora vamos a tener muchas más libertades, ¿verdad? Para poder organizar al movimiento sindical, iniciar el movimiento sindical en Puerto Rico. Quienes eran anticlericales, por ejemplo, y no les gustaba la idea de que la Iglesia Católica tuviera tanto control en Puerto Rico de muchas cosas como la educación o mucha legislación, ¿verdad? En Puerto Rico, por ejemplo, en esa época no existía el divorcio, porque como la Iglesia Católica no acepta el divorcio, pues no había divorcio, ¿verdad? Y ahora mucha gente planteaba, debemos tener el, ¿verdad? Estoy pisando como algo aquí extraño. Y ahora tenían la esperanza de que esos cambios, ¿verdad?, legales se iban a dar. Así que por muchas razones, gente que era liberal, gente que era sindicalista, gente que estaba involucrada en X o Y negocio, todos veían con buenos ojos y como una oportunidad que se abría el cambio de gobierno, el cambio de soberanía. Eso se refleja en el hecho de que después del 98 se fundan en Puerto Rico 2 partidos políticos, casi inmediatamente que llegan los americanos. Uno se llamaba el Partido Republicano, su líder más importante era Barbosa, y otro se llamaba el Partido Federal, cuyo líder más importante era Muñoz Rivera. Pero si ustedes miran los programas de esos 2 partidos, eran prácticamente idénticos, porque los 2 apoyaban la estadidad para Puerto Rico, ¿verdad? Porque ellos veían que era la manera de que Puerto Rico se incorporara a los Estados Unidos como un estado más, que tuviera entonces su gobierno propio como un estado, ¿verdad?, participara en el gobierno de los Estados Unidos, y veían eso como la mejor alternativa para Puerto Rico. Así que inicialmente ahí vamos a decir acuerdo, ¿verdad?, y esperanza de que aquí va a venir, ¿verdad?, esta oportunidad. Todo esto empieza a complicarse grandemente cuando el gobierno de Estados Unidos aprueba en el año 1900, como ustedes saben, la ley Foraker, que no convierte a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos, sino que la ley Foraker inventa un nuevo estatus dentro del sistema político norteamericano, que es el estatus que todavía estamos discutiendo de territorio no incorporado. Ustedes quizás han oído ese término, ¿verdad? Ese es lo que es Puerto Rico, es un territorio no incorporado. ¿Qué quiere decir eso? Hasta ese momento, los Estados Unidos, ustedes saben que los Estados Unidos había empezado como unas 13 colonias que se habían independizado en la costa atlántica, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Imagínense que esto es Estados Unidos, la costa atlántica, ¿verdad? Aquí están las 13 colonias, y los Estados Unidos
ustedes saben, va a ir creciendo políticamente, extendiéndose hacia el oeste, ¿verdad? Hasta que llega al Océano Pacífico. Y desplazando a las comunidades indígenas que habían ahí, ¿verdad? Evidentemente. Y según se iba expandiendo, las zonas que iba ocupando el gobierno de los Estados Unidos se iban organizando, ¿verdad? Y se organizaban como lo que se conocía como territorios, ¿verdad? Era un término legal, un territorio. O sea, por ejemplo, el territorio de, qué sé yo, de Oklahoma, que está por acá. Y los Estados Unidos estaban en ese periodo compuestos de dos cosas, Estado y territorio. Y los territorios, claro, eran futuros estados, ¿verdad? Según iba creciendo la población de esos territorios y se iban organizando políticamente, eventualmente, en algún momento, esos territorios entraban a la Unión, ¿verdad? Como estados propiamente hablando. ¿Estamos claros? Así que había estados y territorios. Y los territorios eran futuros estados. Algunos entraron rápidamente, otros pasaron más tiempo bajo el estatus territorial, no hay que entrar en ese detalle. Había dos cosas, pero se entendía que los territorios eran parte de Estados Unidos, ¿verdad? Eran parte de Estados Unidos, lo único que todavía no eran estados. Se iban a convertir en estados más adelante. ¿Estamos claros, verdad? Bien, cuando Estados Unidos captura a Puerto Rico en 1898 y captura las Islas Filipinas, ¿verdad?, que están en el Pacífico, que son más grandes que Puerto Rico, mucho más grandes, se plantea entonces el problema de qué vamos a hacer con estas islas, ¿verdad? Y hay una disputa, hay un debate muy fuerte en Estados Unidos sobre qué se va a hacer. Había varias alternativas. Usted podía concederles la independencia, ¿verdad? Las ocupamos, se las quitamos a España y las dejamos ser independientes, que fue lo que hicieron con Cuba. Opción número 1. Opción número 2, la convertimos en un territorio de Estados Unidos, ¿verdad? Pero ahí el problema era que eso suponía, la presunción de hacer eso era que entonces esos territorios iban a ser futuros estados, ¿verdad? Porque territorio era como el escalón para usted entrar dentro de la Unión, ¿verdad? Y quiere decir que ya usted era parte de los Estados Unidos. Así que entonces parecía que había dos opciones, o le das la independencia o los incorpora a los Estados Unidos. Pero había gente que no quería darle la independencia porque querían mantener el control de estas islas, pero tampoco querían convertirla en parte de Estados Unidos, ni que fueran futuros estados. Pero entonces, ¿qué hacemos, verdad? Porque si no queremos la independencia y no queremos que sean territorios y futuros estados, entonces no hay, ¿verdad? No hay alternativa, no hay opción. Bueno, cuando no hay opción, se la inventan, ¿verdad? Y entonces ahí se inventan el concepto de territorio no incorporado, que son territorios que son posesión de Estados Unidos, como dice la definición legal, pero que no son parte de Estados Unidos. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Puerto Rico, oficialmente, vamos a decir, o de acuerdo a las decisiones en una serie de casos que se llaman los casos insulares, Puerto Rico es posesión de Estados Unidos, no es parte de Estados Unidos. Nosotros aquí no estamos, es una posesión, no es parte, ¿verdad? A diferencia de otros territorios que ya no hay, que sí son parte. Bueno, así que entonces se establece, y que es realmente esto de territorio no incorporado, es una manera elegante de decir una colonia, ¿verdad? Antes no había colonias dentro del sistema político americano. O tú eras independiente o tú eras parte de los Estados Unidos y futuro estado. Ahora se inventan un estatus colonial que lo llaman el estatus territorial, el estatus de no incorporación, que son posesión pero no son parte. Y ponen a Puerto Rico ahí y ponen a Filipinas ahí. Bueno, y además entonces a ese territorio le dan un gobierno inicial, que ustedes saben que era un gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos y una legislatura con dos cámaras, una que se llamaba el Consejo Ejecutivo, que era también nombrada por el presidente de Estados Unidos, y otra cámara que se llamaba la Cámara de Delegados, que era electa
en el país por los hombres, que eran los que votaban en esa época, cada 2 años, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace la ley Foraker. Y esto ya va a plantear un reto para todos los que habían planteado, cuando llegaron los americanos, aspiramos a la estadidad, ¿verdad? Los republicanos, los federales y todos los demás aspiraban a la estadidad, y lo que los Estados Unidos impone es un nuevo régimen colonial. Y ahí entonces es que alguna gente va a empezar a decir, espérate, aquí hay un problema, ¿verdad? Y empieza la insatisfacción con lo que el gobierno americano está haciendo en Puerto Rico. ¿Tenemos eso claro? Bien. Entonces, yo voy a explicar aquí algo con esta cuestión de los propietarios, pero no lo voy a hacer ahora porque va a alargarlo mucho y complica todo. Así que lo dejamos ahí. Entonces, para que tengamos clara la cronología, ¿verdad? Los hechos que ocurren ahora, que vamos a estar entonces discutiendo con mayor detalle, examinando las figuras que yo les dije ahorita, que son las siguientes. Entre 1900 y 1904, como yo les dije, la Cámara de Delegados era la que era electa, ¿verdad? Y el Consejo Ejecutivo era nombrado por el presidente. En ese periodo inicial, la Cámara de Delegados está controlada por el Partido Republicano. En parte porque el Partido Federal, que yo les había dicho que era el partido de Muñoz Rivera, por desavenencias con el gobierno americano, no participa en las elecciones de 1900. Así que como no participan, el Partido Republicano se queda con todo el bizcocho. Y muchos o todos los representantes puertorriqueños que se nombra el comité ejecutivo, porque se nombraban puertorriqueños el comité ejecutivo, algunos puertorriqueños, eran también del Partido Republicano. O sea que esos primeros 4 años hay un dominio del Partido Republicano de la política puertorriqueña, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Es el periodo, ustedes quizás han oído el concepto de las turbas republicanas. No sé si han oído esa frase alguna vez, ¿verdad? Las turbas republicanas eran como grupos, no eran armados, bueno, eran armados en el sentido de que andaban con palos y ¿verdad? Cosas de esa naturaleza, pero eran grupos de hostigamiento, ¿verdad? Unos grupos casi como paramilitares, de hostigamiento, de ataque a los opositores del Partido Republicano, ¿verdad? Hostigaban a Muñoz Rivera, al Partido Federal, al movimiento obrero que estaba surgiendo en esos años, ¿verdad? Etcétera. Bueno, entonces en 1904 se funda, de algunos republicanos que se van del Partido Republicano y de los del Partido Federal, y con el apoyo del movimiento obrero que estaba surgiendo, se funda un nuevo partido, que es el Partido Unión. El Partido Unión. Y el Partido Unión gana las elecciones de 1904 y va a ganar todas las elecciones de ahí hasta la década del 20. Se va a convertir en el partido que controla la política puertorriqueña, el Partido Unión, ¿verdad? Que, como dije inicialmente, agrupaba a mucha gente. El punto central de la propuesta inicial del Partido Unión era el rechazo del régimen colonial, ¿verdad? La situación esta creada por la ley Foraker. Por lo tanto, dentro del Partido Unión había gente que era estadista, había gente que era independentista, gente que era autonomista, diferentes posiciones que tenían en común: el régimen actual es inaceptable y tenemos que cambiarlo. ¿Estamos claros? Bien, entonces, el Partido Unión, una vez ganan las elecciones, poco a poco se va a ir dividiendo, se va a ir creando como dos tendencias dentro del partido. La tendencia más conservadora, que es la tendencia que, a pesar de lo que dice su programa, básicamente se va acomodando al régimen existente, a pesar de que plantean que hay que acabar con el colonialismo, que es inaceptable, ¿verdad? Pero ellos básicamente se acomodan. Tienen las alcaldías, tienen la legislatura, hacen memoriales y documentos pidiendo que cambie el estatus de Puerto Rico, pero realmente se están acomodando cada vez más al régimen existente.
líder más importante de esta tendencia era Luis Muñoz Rivera, ¿verdad? También en ese momento inicial, uno de sus líderes importantes era José de Diego, ¿verdad? Que, por ejemplo, José de Diego no se hace independentista hasta 1913. En 1913 es que él dice que hay que hacer la independencia. Entre el 98 y el 13 no está en esa onda. Y el otro lado del Partido Unión van a ser los que se van a conocer, ese es el nombre que se usaba en esa época, como los radicales. Los radicales del Partido Unión, que eran los que insistían que el Partido Unión tenía que enfrentarse al régimen colonial. Tenía que plantearle una crisis al régimen colonial, ¿verdad? Y que tenía que ser fiel a la causa por la que se había fundado. Entre estos estaba Matienzo Cintrón, más importante, y Luis Jones Torres, ¿verdad? Que en un momento dado los dos eran miembros de la Cámara de Delegados, ¿verdad? Del Partido Unión. Entonces, en 1909, veremos ahorita eso, por un breve momento, ¿verdad? Los radicales logran que efectivamente el Partido Unión adopte una actitud más militante en contra del gobierno americano, ¿verdad? Y va a ocurrir en 1909 lo que se conoce como la protesta legislativa de 1909. Ahorita veremos qué diablo fue eso, ¿verdad? La protesta legislativa de 1909. ¿Estamos claros? El próximo dato que les quiero señalar, hay dos más, es en 1910, después de la protesta legislativa de 1909, hay una serie de debates súper interesantes en la Cámara de Delegados, básicamente entre los radicales y los conservadores, sobre toda una serie de temas que van a debatir y que uno puede ver bien entonces las posiciones que tienen sobre diferentes temas. Vamos a llamarlos los debates de 1910. Y entonces, en 1912, los radicales ya se cansan de estar dentro del Partido Unión, tratando de cambiar el rumbo del Partido Unión, se van del Partido Unión y crean un nuevo partido, que es el Partido de la Independencia, que como les dije es el primer partido independentista que se organiza después del 98. ¿Verdad? Así que tenemos estos hechos: la creación del Partido Unión, el surgimiento, para que a nosotros nos interesa hoy, de los radicales dentro del Partido Unión, la protesta legislativa de 1909, que la impulsan los radicales, los debates de 1910 y la creación del Partido Unión, del Partido de la Independencia en 1912. ¿Verdad? Ese es más o menos los hechos más importantes de que vamos a estar hablando. ¿Estamos bien? Entonces, voy a hablar, el resto de lo que voy a hacer hoy es básicamente hablar rápidamente de estas figuras, ¿verdad? Y cómo entran en este panorama. De Matienzo Cintrón primero, que es el que más voy a quizás hablar, de Luis Jones Torres, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la protesta legislativa de 1909, de Rafael López Landrón, que es una figura que colabora con estos dos, pero que no está en el Partido Unión, nunca estuvo en el Partido Unión, está afuera. Rafael se llama Rafael López Landrón, ahorita hablaremos de él. Y de otra figura interesante que también está involucrada en las luchas de este periodo, que es Nemesio Canales. Otra figura, ¿verdad?, que uno la conoce porque fue escritor, etcétera, o los nombres de los residenciales, ¿verdad?, Jones Torres y Nemesio Canales, pero fueron figuras políticas bien interesantes. Bueno, vamos a coger entonces a Matienzo. Voy a borrar esto aquí para poder hablar de Matienzo. Lo más interesante de Matienzo es entender cómo él evoluciona políticamente. Porque como yo les dije, en 1899, cuando llegan los americanos, un año después, él participa en la fundación del Partido Republicano. Y era estadista.
1899, Matienzo Cintrón era estadista. No solo era estadista, escribe toda una serie de artículos planteando la necesidad de la americanización de Puerto Rico. O sea, había que americanizar a Puerto Rico. Esa es la posición de él. Y entre 1899 y 1912, es decir, 13 años, él se va a convertir en el fundador o uno de los fundadores, quizá el fundador más importante, del Partido de la Independencia. O sea que en este periodo, de aquí a acá, evolucionó de defender la estadidad a defender la independencia. Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo fue, verdad? ¿Cómo fue esa maroma? Y es muy interesante porque él para resumirlo muy rápidamente, él va a evolucionar de su posición estadista a su posición independentista como defensor de la americanización, por extraño que parezca. Él siempre va a ser defensor de la americanización, por extraño que parezca. Y él va a acabar diciendo, tenemos que defender la independencia para impulsar la americanización. Y ustedes dirán, ¿qué lo que era es esta? ¿Verdad? Pero no, tiene su lógica. Porque cuando yo les dije que Matienzo defiende la americanización en 1899, hay que preguntarse qué quería decir él con americanización, ¿verdad? Y por americanización de Puerto Rico él quería decir muchas cosas. Él quería decir, por ejemplo, que se estableciera en Puerto Rico, como dije ahorita, la separación de iglesia y Estado. Tenemos claro porque eso es importante, ¿verdad? Desde un punto de vista democrático. Antes de 99 en Puerto Rico no existía la separación de iglesia y Estado. Lo que eran las leyes de la iglesia se convertían en las leyes del Estado. Si la iglesia no creía en el divorcio, pues no había divorcio. ¿Verdad? Hoy en día entendemos perfectamente que la iglesia quizá no cree en el divorcio, pero el Estado es una cosa distinta a la iglesia, ¿verdad? Y el Estado puede reconocer el divorcio. Los católicos que no quieran divorciarse no se divorcian, pero los que no crean en esa prohibición de la iglesia católica, pues pueden divorciarse, estamos claros, ¿verdad? O la educación, ¿verdad? La educación pública no es educación católica, ¿verdad? En aquella época la poca educación pública que había era católica, ¿verdad? Porque no había separación de iglesia y Estado. Cuando había separación de iglesia y Estado, se planteaba haber escuelas públicas que no son católicas, ni protestantes, ni ninguna denominación, ¿verdad? Separación de iglesia y Estado. Que tiene que haber el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, que los trabajadores puedan organizarse sindicalmente, que los trabajadores tengan derecho a la huelga, ¿verdad? Eso también para él era parte de lo que él concebía como la americanización, que tenía que haber más derechos para las mujeres, ¿verdad? Que las mujeres pudieran entrar en las profesiones, que pudieran ser abogadas, que pudieran ser doctoras, etcétera, etcétera, cambiar la actitud hacia las mujeres. Y lo más importante, para no alargar esto más de la cuenta, que tenía que haber gobierno propio, que el pueblo de Puerto Rico tenía que poder gobernarse a sí mismo, que él pensaba que era posible hacerlo a través de la estadidad, ¿verdad? Porque a través de la estadidad, el pueblo de Puerto Rico se gobierna como un estado, ¿verdad? Tiene su legislatura estatal y todo lo demás, y su gobernador electo, y además participa en la elección del Congreso, así que se puede gobernar a sí mismo a través de la estadidad. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando viene la ley Foraker y viene la creación del gobierno colonial, Matienzo va a empezar a plantear, espérate, los Estados Unidos no están americanizando a Puerto Rico, porque americanizar a Puerto Rico quiere decir darle el gobierno propio a Puerto Rico. Los Estados Unidos están traicionando la americanización, es como él lo va a plantear, ¿verdad? Yo que estoy criticando a los americanos, yo soy el que estoy defendiendo la americanización. ¿Se entiende la lógica, verdad? Si nosotros queremos americanizarnos, tenemos que criticar lo que los americanos están haciendo, porque lo que los americanos están haciendo es contradictorio con los mismos ideales de los americanos. ¿Se entiende ¿verdad? La lógica de nuestro amigo Matienzo? Y vamos a decir, esa convicción, esa concepción, esa lógica suya, lo va a ir llevando
a darse cuenta, no voy a coger todos los pasos porque, ¿verdad?, tomaría mucho tiempo, pero él se va a ir convenciendo de que la única forma que Puerto Rico va a lograr gobernarse a sí mismo, que es lo que para él quiere decir americanizarse, es a través de la independencia, ¿verdad? Y por eso es que él acaba diciendo algo que parece paradójico, pero con esta lógica no lo es, ¿verdad? Que es que si queremos americanizarnos, más vale que hagamos la independencia. El obstáculo mayor para americanizarnos son los americanos. Así mismo lo plantea, ¿verdad? Es una cosa muy interesante cómo él plantea esto. Le voy a hacer varias citas que él está planteando, ¿verdad? Él habla, por ejemplo, en un texto de 1911, de cómo él fue cambiando su posición con respecto a Estados Unidos, ¿verdad? Y él dice, fíjense las etapas, él dice las etapas que yo fui atravesando. Dice, antes creíamos que la libertad no podía conseguirse sin vosotros. Primera etapa, ¿verdad? Para ser libres necesitamos ustedes, no se puede conseguir sin vosotros. Después creímos que podía conseguirse con vosotros y sin vosotros, ¿verdad? Había dos maneras de conseguirla. Hoy creemos que no puede conseguirse con vosotros, sino sin vosotros, quizás contra vosotros. O sea que él empezó diciendo, la libertad solamente se podía conseguir con ustedes. Después me di cuenta que quizás se puede conseguir sin ustedes. Ahora me convencí de que hay que conseguirla sin ustedes. Y quizás hay que conseguirla contra ustedes, ¿verdad? O sea que él va, ¿verdad?, evolucionando en la dirección que... Y por lo tanto, fíjense que él considera que los Estados Unidos están traicionando lo que él piensa que son los ideales de Estados Unidos. Él pensaba que Estados Unidos era un país democrático y un país que iba a incorporar a Puerto Rico en términos de igualdad. Pero ahora se da cuenta de que no hace eso, ¿verdad? Que tiene unos ideales, pero está traicionando esos ideales, ¿verdad? E incluso él plantea, por ejemplo, el contraste. Los Estados Unidos nacieron como unas 13 colonias que se liberaron del colonialismo, ¿verdad? Nacieron de una lucha contra el colonialismo, pero ahora se están convirtiendo en un poder colonial. ¿Se entiende lo que está...? ¿Recuerdan que la Revolución Americana se hizo contra el rey Jorge III de Inglaterra? Dice, por ejemplo, a una cita aquí, Matienzo, dice, la bandera americana en el siglo XX representa y significa lo mismo que la bandera del rey Jorge en el siglo XVIII. ¡Qué degeneración! ¿Verdad? Está diciendo, los Estados Unidos nacieron como un poder anticolonial, una lucha anticolonial. Y ahora ellos son los colonialistas, ¿verdad? Nacieron luchando contra el rey Jorge y ahora ellos son el rey Jorge. ¿Se entiende la verdad? La lógica que él está... Es la misma lógica. Los Estados Unidos están abandonando sus propias concepciones y los que creemos en los ideales americanos tenemos que pelear contra los americanos, ¿verdad? La insistencia de Matienzo siempre es esa, ¿verdad? Él le critica a Barbosa, tú dices que tú eres proamericano, pero tú no estás colaborando con las ideas americanas, tú estás colaborando con el colonialismo, que es una traición de las ideas americanas. El americanista soy yo, que estoy defendiendo lo que se supone que los Estados Unidos defendan. Y por lo tanto, fíjense en esta cita tan interesante, que él habla de que los Estados Unidos se ha convertido, el gobierno americano es un gobierno hipócrita, porque habla de una cosa, habla de libertad, pero impone otra cosa, ¿verdad? Fíjense lo que él dice hay que señalar la hipocresía, hablando del gobierno americano, en que vive para parecer puritano en la impureza, defensor del derecho ajeno en la expoliación y el robo. Piensen en Trump ¿verdad? Y las cosas que pasan ahora. Defensor del derecho ajeno en la expoliación y el robo. Pacifista en la destrucción por la guerra. Demócrata en el imperialismo, ¿verdad? O sea, aquí tenemos un gobierno que habla de democracia, pero es imperialista. Que dice que es pacifista, pero lo que hace es hacer la guerra, ¿verdad? Mantenedor de la humanidad y la civilización, se presentan como eso. Pero lo que hacen es la destrucción de otras razas y el quebranto de los débiles por la fuerza sometidos a su rapacidad insaciable, ¿verdad? O sea que no tengo que repetir, ¿verdad?, lo que él mismo ha dicho. Así que entonces,
él va a defender la americanización y por defender la americanización entonces que va a evolucionar el independentismo. Ahorita vamos a ver otra consecuencia de esto que estamos diciendo que es interesante. Pero él se pregunta, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los Estados Unidos están traicionando sus ideales? ¿Por qué los Estados Unidos, que se supone que es un país democrático, se está convirtiendo en un país imperialista? ¿Verdad? Él se pregunta, ¿qué pasa? ¿Verdad? No es la maldad humana la que explica esto, alguna razón tiene que haber. Y la razón que ya la había planteado Hostos, y Matienzo la va a retomar esta idea, es que el gobierno americano ha caído bajo el control de los grandes monopolios, de los grandes capitales, o la palabra que se usaba en esa época para referirse a esas corporaciones, los trusts, ¿verdad? Era una palabra que se usaba en esos años para referirse a lo que hoy sería Amazon y, ¿verdad?, y Toyota y todas las grandes corporaciones, ¿verdad? Eran los trusts. Y él dice, el gobierno de Estados Unidos ha caído bajo manos de los trusts, el gran capital. Y el gran capital está interesado en conquistar colonias, conquistar mercados, etcétera, etcétera. Y por eso es que los Estados Unidos se han convertido en lo que se han convertido. Así que él se plantea la necesidad de luchar contra el colonialismo y también la necesidad de luchar contra los trusts, ¿verdad? Y por eso él utiliza frases muy interesantes. Por ejemplo, él se refiere al gobierno de Puerto Rico como un gobierno trústico, ¿verdad? Es una frase que él se ha inventado unas palabras tremendas, un gobierno trústico. Él te dice, ¿qué diablo será eso? Bueno, un gobierno trústico es un gobierno que está al servicio de los trusts, ¿verdad? De las grandes corporaciones americanas. Y él describe cómo funciona este gobierno. Él además de esto, de un momento en adelante, hace una cosa muy curiosa, que es que todos sus escritos, él sustituye los nombres de los políticos puertorriqueños reales, ¿verdad? Como por ejemplo Muñoz Rivera, José de Diego, Barbosa, etcétera, por unos nombres que él se inventa. Y al principio cuando uno lo lee, uno dice, diablo, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? Y uno tiene que hacer como poquito a poquito, uno hace como un glosario, ¿verdad? Según uno detecta quién es, ¿verdad? Por ejemplo, él llamaba, no hablaba de Barbosa, él lo llamaba Guachinangues, ¿verdad? Que mi apreciación es que tiene que ver con Washington, como él siempre estaba, ¿verdad?, obsesionado con lo que pasaba en Washington, pues él era Guachinangues, ¿verdad? No me pregunten por qué a Muñoz Rivera le decía al Chiparrigo Rigoicoechea, ¿verdad? ¿Qué es lo que era esa? Nunca he podido entender de dónde se sacó ese. A De Diego le decía Tigelino. Y ese lo averigüé por suerte, porque estaba leyendo no sé qué cosa. Y Tigelino era una figura de la política de la antigua Roma. Era como un ayudante muy servil, muy sometido de Nerón. Ustedes conocen el Nerón, el emperador romano, ¿verdad? Pues él tenía como un ayudante que se llamaba Tigelino, ¿verdad? Y entonces él pone a De Diego como que es un ayudante del emperador, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, aquí se va a referir en esta cita que voy a leer, por ejemplo, a Chiparri Tigelino, ¿verdad? Que quiere decir el liderato del partido Unión, Muñoz Rivera y José de Diego. Y entonces, ¿cómo explica cómo funciona el gobierno de Puerto Rico? Él dice lo siguiente: la Cámara, ¿verdad?, la Cámara de Delegados, hará lo que le diga a Chiparri Tigelino, ¿verdad? Porque a Chiparri Tigelino son los que controlan la Cámara. Y esta hará lo que le diga Colton. Colton era el gobernador. Y hará lo que le manden los trusts. Y estos harán lo que le digan sus vísceras digestivas, ¿verdad? O sea, los trusts, las corporaciones, se quieren quedar con todo. Y los trusts le mandan a Colton. Y Colton le manda al Chiparri Tigelino. Y al Chiparri Tigelino le dicen a la Cámara lo que tiene que hacer, ¿verdad? El gobierno trústico. Aquí tenemos un gobierno que está al servicio de las grandes corporaciones. La Cámara, al Chiparri Tigelino, al gobernador Colton y las corporaciones que son las que mandan. En otro momento describe la misma cosa y dice lo siguiente: que en Puerto Rico lo que hay, gobiernan tres cosas. Uno es, así lo resume en un momento dado: Guánica,
el gobierno y Muñoz Rivera. Guánica se refiere a la Central Guánica, ¿verdad? Que era una gran corporación azucarera. Muñoz Rivera es Muñoz Rivera, ¿verdad? Y el gobierno es el gobierno americano, ¿verdad? Y entre esas tres cosas, las corporaciones, el Partido Unión y el gobernador americano, esos son los que gobiernan en Puerto Rico. Dice, pongo la cita completa, Guánica, el gobierno y Muñoz Rivera, es decir, el privilegio capitalista, esa es la Guánica, así mismo decía, el privilegio capitalista, el gobernador de Puerto Rico, es decir, el gobierno extranjero, y Muñoz Rivera, es decir, la sumisión nativa, ¿verdad? Así que está diciendo aquí, hay tres cosas, el gran capital, el gobierno americano y los sometidos del gobierno de Puerto Rico al gobierno americano y al gran capital, ¿verdad? O sea que ustedes van viendo que es un pensamiento independentista, pero que no es simplemente la independencia de Puerto Rico, está criticando el control de las grandes corporaciones de la economía de Puerto Rico y por lo tanto la independencia que va a defender va a ser para liberarnos no solo del colonialismo político, hacer Puerto Rico una república independiente, sino también para liberarla del control de los trusts estos americanos. Bueno, ahora bien, y terminando con Matienzo, este hecho de que él defiende la independencia para defender la americanización tiene un significado muy importante, me parece a mí, que tiene que ver con la cuestión cultural. Porque fíjense que cuando él dice que para americanizarnos, o que tenemos que hacer incluso él dice tenemos que hacer la independencia para americanizarnos, lo que él está diciendo es que él no quiere hacer la independencia para preservar la cultura puertorriqueña, mucho menos para regresar a la cultura puertorriqueña del pasado. Él lo que quiere es transformar la cultura puertorriqueña, ¿verdad?, en una dirección democrática. O sea que es un independentismo que no tiene una visión ni conservadora de regresar al pasado, ni conservadora de mantener lo que existe, sino que piensa que la cultura puertorriqueña se tiene que transformar, ¿verdad? No todos los independentistas piensan de esa manera, pero esa es la manera de pensar por ejemplo, fíjense el criterio que él plantea sobre cómo, porque él dice, de Estados Unidos están llegando muchas cosas, ¿verdad? Y él está en contra del colonialismo americano, pero hay cosas que no debemos rechazar, ¿verdad? Si a Puerto Rico llegan las ideas del feminismo americano, él dice, eso no lo vamos a rechazar, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, él elabora un principio, dice, negarse a aceptar un adelanto porque procede de un país que creemos nuestro enemigo es pura y simplemente idiota, ¿verdad? Si hay algo que es un adelanto y viene de Estados Unidos, no lo vamos a rechazar porque es de Estados Unidos. Y aplaudir sin reserva todo lo que procede de nosotros es igualmente estúpido, ¿verdad? Así que él está diciendo, porque algo sea puertorriqueño no quiere decir que sea bueno, ¿verdad? Y por algo que sea americano no quiere decir que sea malo. El criterio no es si es americano o puertorriqueño, el criterio sería qué cosa es más democrática, qué cosa permite más libertad, ¿verdad? Qué cosa permite una vida más rica para todas las personas, ¿verdad? Ese es el criterio que él utiliza. Y dice, con ese criterio hay cosas que vienen de Estados Unidos que son positivas y hay cosas que son parte de la cultura puertorriqueña que son negativas y que debemos eliminarlas, ¿verdad? Y ahí él incluía cosas desde triviales hasta importantes, ¿verdad? Él, por ejemplo, detestaba las peleas de gallo, ¿verdad? Y pensaba que las peleas de gallo es una barbaridad. Yo también estoy de acuerdo, ¿verdad? Que son una barbaridad. Con el permiso, ¿verdad? Los galleros se van a ofender. Y él decía, las peleas de gallos son parte de la cultura puertorriqueña y mientras más rápido desaparezcan, mejor, ¿verdad? No tenía, ¿verdad? No decía, eso es parte de la cultura, tenemos que defender la cultura. No, la cultura tiene un montón de cosas horribles, vamos a acabar con ellas, ¿verdad? De una vez. Un poco anticipa nuestra posición, ¿verdad? Porque nosotros hemos planteado muchas veces esa posición, ¿verdad? Usted no puede decir, vamos a defender la cultura puertorriqueña en bloque y en su totalidad, ¿verdad? Porque hay un machismo que es puertorriqueño, que es muy puertorriqueño. Y nosotros no vamos a defender esa parte de la cultura puertorriqueña. Hay racismo que es puertorriqueño, ¿verdad? Puede haber xenofobia puertorriqueña, 40 cosas puertorriqueñas que no vamos a defender. Y para nosotros nunca es un argumento suficiente decir es que eso está contrario a la tradición puertorriqueña. Bueno, es que es parte de la tradición puertorriqueña que hay que cuestionar. ¿Se entiende lo que digo? ¿Verdad? O sea, quien dice, no, es que el derecho al aborto no es parte de la tradición puertorriqueña.
bueno, yo no sé si es parte de una tradición puertorriqueña, pero si no es parte, más vale que sea parte, porque el derecho al aborto es importante, ¿verdad? Y no debemos simplemente rechazar una idea porque supuestamente contradice la cultura puertorriqueña. Bueno, así que entonces, como dije, Matienzo, lo más interesante, no puedo seguir hablando de Matienzo, tiene cosas súper interesantes, y yo podría leerles aquí un montón de citas que se morirían de la risa, porque era un tipo con un sentido del humor tremendo, pero lo interesante de su, ¿verdad?, de su lógica es esa, ¿verdad?, que él se opone al gobierno de Estados Unidos a partir de abrazar los mismos ideales que él le atribuye a Estados Unidos y decir los Estados Unidos están traicionando su propia traducción y lo están traicionando por este fenómeno económico que es el surgimiento de las grandes empresas que ahora son las que mandan en esa sociedad. Bueno, entonces, Matienzo, como dije, está en el Partido Unión, es delegado a la Cámara, tiene estas posiciones, pero estas no son las posiciones que predominan en el Partido Unión, ¿verdad? Los que predominan son las posiciones de Muñoz Rivera y demás que están colaborando con el gobierno americano. Matienzo se pasa cogiendo turnos en la legislatura, denunciando, criticando, diciendo estas cosas que yo acabo de decir, pero es una minoría, no puede alterar lo que está ocurriendo. En 1908 es electo a la Cámara y va a estar ahí en la Cámara hasta 1910, un joven delegado que se va a convertir en socio de, ¿verdad?, o en partidario junto a Matienzo de la posición radical, que es Luis Jones Torres, ¿verdad? Ustedes, y Luis Jones Torres hace una propuesta cuando empieza él lo elige en noviembre del 1908, cuando empieza su término legislativo en 1909, él hace una propuesta de lo que sería una huelga legislativa. ¿Qué es lo que él propone? Él dice, nosotros no tenemos la fuerza militar ni la fuerza social en este momento para retar el gobierno de Estados Unidos. Lo que podemos hacer y debemos hacer es provocarle una crisis. Y tenemos un instrumento para provocarle una crisis, que es lo que plantea Llorens. Y el instrumento es este. El gobierno de Puerto Rico, como todos los gobiernos, para funcionar necesita la aprobación del presupuesto, ¿verdad? Aquellos que estuvimos en la legislatura sabemos el rollo que eso representa. Hay que aprobar el presupuesto. Si el gobierno no aprueba el presupuesto, no hay autoridad para gastar dinero. No le puedes pagar a ningún funcionario, no puedes hacer ninguna función porque no está aprobado el presupuesto. Tenemos claro lo que pasa, ¿verdad? Y en Puerto Rico, en ese momento, el presupuesto para aprobarse tenía que aprobarlo la Cámara de Delegados, el Consejo Ejecutivo, y tenía que firmarlo el gobernador, ¿verdad? Los que estuvimos en la legislatura sabemos que se hace un corre-corre a veces de última hora, ¿verdad? Para poder, antes de que se acabe el año fiscal, aprobar el presupuesto para que no se paralice el gobierno. Recientemente se paralizó el gobierno federal, ¿se acuerdan? Cuando no se pusieron poner de acuerdo para aprobar el presupuesto. Tuvo como 30 días el gobierno federal funcionando a medias. ¿Qué plantea Llorens? Pues mire, nosotros nos rehusamos, la Cámara de Delegados, a aprobar el presupuesto. Nos vamos en huelga, no aprobamos el presupuesto. Por lo tanto, no se puede aprobar el presupuesto, ¿verdad? El Consejo Ejecutivo no lo puede aprobar si nosotros no lo hemos aprobado. El gobernador no lo puede firmar y se paralizó el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Es lo que él llama la huelga legislativa, ¿verdad? Y una manera, dice él, de llamar la atención a Washington. Mire, gente, esto hay que bregar con este asunto porque no vamos a tolerar más la relación colonial. ¿Estamos claros? Y claro, cuando él propone esto, en la primera reunión del Comité Central del Partido Unión en 1909, lo derrotan, ¿verdad? Creo que era 26-9, solamente 9 estaban con la posición de los radicales y la gran mayoría, Muñoz Rivera, de Diego y todos los demás, no vamos a meternos en esos rollos. Pero ¿qué sucede? El gobernador de Puerto Rico ese año, se llamaba Post, Regis Post se llamaba, era un individuo tan testarudo, tan autoritario y tan antipático que le hizo la vida fácil a los radicales, porque vetaba todos los proyectos de la Cámara,
se comportaba, ¿verdad?, como un animal, y llegó al punto en que Muñoz Rivera, que era el más importante de los líderes del Partido Unión, cambia de posición. Y dice, tú tienes razón, tenemos que hacer lo que tú planteas. Vámonos en huelga, no vamos a apoyar el presupuesto, ese gobernador tiene que sacarlo, ¿verdad? Y por un momento, efectivamente, el Partido Unión asume la posición que los radicales querían, se acaba la sesión legislativa, y no han aprobado el presupuesto, y el gobierno de Puerto Rico está en el aire, ¿verdad? Crisis. En ese momento, inmediatamente todos los partidos mandan sus delegaciones a Washington a bregar con esta situación, y el Congreso de Estados Unidos tiene que reunirse, se reúne, ¿verdad?, para bregar con este asunto. Y lo que hacen es aprobar una ley allá en el Congreso que dice que si en un año no se aprueba el presupuesto nuevo, el año del presupuesto anterior se traslada al nuevo año, ¿verdad?, para poder... Pero se ven obligados a bregar ¿verdad?, con esta crisis. Cuando llega la sesión legislativa de 1910, Llorens Torres y los radicales plantean, tenemos que seguir con la protesta, tenemos que seguir chavando, aquí no se va a aprobar un presupuesto más, ¿verdad?, hasta que el gobierno americano preste atención a nuestros reclamos, ¿verdad?, y otras medidas que podemos tomar, ¿verdad?, pero vamos por buen camino, ya obligamos al Congreso a reunirse y seguimos en la lucha. Pero claro, ya en ese momento, de Diego, Muñoz Rivera y demás, ya tú sabes, dice, porque además como producto de esta protesta, sacan a Post, ¿verdad? Allá en Washington se dan cuenta que este tipo lo que está provocando aquí una situación caótica, y lo sacan. Y mandan a otro gobernador que se llama Colton, que tiene una actitud mucho más conciliadora, ¿verdad? Vamos a ver cómo bregamos, etcétera. Y por lo tanto, el sector conservador del Partido Unión ya piensa, ok, ya hicimos la protesta en 1909, pero no hay que, ¿verdad?, continuar con esto. Y efectivamente esa es la política que prevalece, ¿verdad? Luego de la protesta de 1909, el Partido Unión vuelve a su política cotidiana de no desafiar el gobierno colonial. Y por supuesto, los radicales se molestan muchísimo, ¿verdad? Porque después de haber logrado la protesta de 1909, ahora resulta que el Partido Unión echa para atrás y no defiende, ¿verdad? Esa es una de las razones por las cuales ellos van a acabar yéndose del Partido Unión. Así que entonces viene en 1910 una serie de debates, es una sesión legislativa que hubo una serie de debates súper interesantes sobre muchos temas, que se acumularon todos, ¿verdad?, en el mismo momento. Por ejemplo, había un proyecto para el sufragio femenino, para darle el voto a la mujer. Y había que debatir eso. Había un proyecto para abolir la pena de muerte que existía en Puerto Rico. Había un proyecto para proteger a los colonos. Los colonos eran los agricultores de caña que no eran dueños de centrales, que cultivaban caña y le vendían la caña a las centrales, ¿verdad? Y los colonos se quejaban, muchos eran pequeños agricultores, algunos eran más grandes, pero los colonos se quejaban de que las centrales azucareras los maltrataban o les engañaban, ¿verdad? Y querían medidas para protegerse contra las centrales. ¿Estamos claros de lo que estoy hablando? Y medidas favorables al movimiento obrero, propuestas por la Federación Libre de Trabajadores. Así que hubo debates sobre todos esos temas, ¿verdad? Y sistemáticamente los liberales adoptan una posición, los radicales adoptan una posición y el sector conservador del Partido Unión adopta la otra posición, ¿verdad? Muchos de los choques más grandes eran precisamente entre Matienzo y Llorens, de los radicales por un lado, y de Diego por el otro, ¿verdad? Matienzo y Llorens a favor del voto femenino, unos discursos muy interesantes, y de Diego en contra. De Diego no pega una, ¿verdad? De Diego en contra del voto femenino y explicando por qué las mujeres no pueden votar y qué sé yo. La pena de muerte. Llorens Torres y Matienzo en contra de la pena de muerte y que hay que abolir la pena de muerte. Y de Diego defendiendo la pena de muerte. Los colonos. Llorens y Matienzo y otros más defendiendo a los colonos y los pequeños agricultores contra las centrales.
y de Diego defendiendo a las centrales, ¿verdad?, en contra de los colonos. Medidas favorables al movimiento obrero, la misma distribución, ¿verdad? No tengo que repetirlo. Se me olvidó un tema importantísimo. En ese momento existía en Puerto Rico lo que se llamaba la ley de los 500 acres. Era una disposición, de hecho, de la ley Foraker, que planteaba que una corporación no podía poseer más de 500 acres. Era una medida que ayudaba a limitar el control de la tierra por las grandes corporaciones. Que las grandes corporaciones le daban la vuelta, porque como decía que las corporaciones no pueden tener 500 acres, un individuo podía tener 500 acres. O una forma jurídica que no fuera corporación, asociación, otras figuras que hay, sí podían, ¿verdad? No estaba prohibido por lo menos. Así que muchas veces las corporaciones azucareras creaban una empresa de otro tipo y a través de esa empresa eran dueños de tierra. Pero no importa, el punto es que había una limitación de los 500 acres. Y ahí hay una propuesta en ese año de aumentar esa cantidad a 3.000 acres, ¿verdad? Que era facilitar, ¿verdad?, el control de la tierra por las grandes corporaciones. Como ustedes sospecharán, Llorens Torres y Matienzo se oponen y de Diego lo defiende, ¿verdad? Así que se ve muy claramente, ¿verdad?, la división que se da. Y como ya les dije, ya después de esa situación, los radicales se van a acabar de ir del Partido Unión y fundan el Partido de la Independencia, ¿verdad? Último dato que les doy entonces de Llorens Torres, que es interesante. Él escribe, que es parte del movimiento, historia del movimiento independentista, una obra dramática que se llama El Grito de Lares. Es una obra en verso y se escribe en 1916. Y es interesante porque hoy en día todo el mundo sabe lo que es El Grito de Lares y Manuel Rojas y Mariana Bracetti y toda la historia, ¿verdad? Y todo el mundo está consciente. En ese momento, a principios del siglo, eso se había olvidado bastante, ¿verdad? Nadie recordaba mucho lo que era el Grito de Lares, lo que había sido la bandera de Lares, ninguna de estas figuras. Y Llorens se plantea escribir esta obra para recuperar, ¿verdad?, parte de la historia del Grito de Lares como parte de, ¿verdad?, de la tradición independentista. Y es un texto interesante porque no se trata simplemente de la defensa de la independencia del Grito de Lares. Hay un diálogo que a mí me parece particularmente llamativo, que le voy a leer una parte, en que entre los que están participando en el Grito de Lares en la obra hay un esclavo, ¿verdad?, que está participando en el grito, y hay otro que el personaje se llama Brígido, creo que no es esclavo, que es un obrero libre, ¿verdad? ¿Estamos claros? Un esclavo y un obrero libre. Y el esclavo le dice al libre, ¿verdad?, o le dice a Brígido, pero tú eres libre, ¿verdad? Tú estás mejor que yo porque tú eres libre, ¿verdad? Y entonces es interesante la respuesta que le da el obrero libre, ¿verdad?, al esclavo. Y básicamente se las voy a leer, pero él lo que le dice es: yo no soy un libre, un divino. Yo estoy igual de pelado, ¿verdad? O estoy pelado, no tengo dinero, tengo que trabajar para esta gente. Y dice algo más. Dice: yo voy a defender la independencia de Puerto Rico y la defiendo. Pero tengo la sospecha y la preocupación de que esta independencia que vamos a lograr no va a ser para mí. Va a ser para los propietarios, ¿verdad? Y lo planteo porque eso quiere decir que Llorens Torres, ¿verdad?, está también consciente de este problema. O sea, Llorens Torres está diciendo, aquí la independencia puede resultar que la controlen los grandes propietarios en vez de los trabajadores. Se ve lo que estoy planteando, ¿verdad? Les voy a leer lo que dice. Esto es lo que, cuando aquel le dice, tú eres libre, este otro personaje le contesta. Dice: libre, yo no lo sabía. Yo, libre, y ando descalzo, sin más ropa que esta múa, ¿verdad? Múa como esta muda, sin casa, sin un cigarro, sin plato de comida y en la bolsa ni un centavo, ¿verdad? Estoy libre pero pelado. Libre. Y si miro para adelante, veo la finca de Don Carlos. Estos son los grandes propietarios. Veo la finca de Don Carlos y atrás la de Don Francisco.
y pa' aquí la de don Pablo, y pa' allá la de don Pedro, y la de Pérez Hermanos. Y en ninguna parte hay nada que yo pueda echarle mano. ¿Verdad? Estoy expropiado por todos estos ricos. Dice, libertad. Entonces ahora viene lo interesante. Dice, libertad, la voz más santa de todas las del diccionario. Dice, y aunque para mí no la tengo, o sea, yo no tengo la libertad, con todo el pecho la reclamo para este infeliz pueblo mío. Y entonces fíjense lo que dice, aunque sé que al fin y al cabo, más que para mí, ella sería para don Pedro, para don Pablo, para don Carlos, don Francisco y Pérez Hermano. O sea que este obrero está diciendo, esta libertad que vamos a luchar va a ser para los ricos, ¿verdad? Vamos a luchar por la independencia, pero aquí hay un problema, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Le señalo que esto lo escribe Llorens Torres y que evidentemente él estaba preocupado no solamente por lograr la independencia, sino también estaba preocupado por quién va a gobernar cuando venga la independencia. Y aquí está poniendo en voz de un jíbaro desposeído, ¿verdad?, la preocupación de que aquí van a mandar los explotadores y esa no es la independencia que debemos aspirar. Bueno, entonces, ya estamos acabando, no desesperen. Pasamos entonces a, como dije, después de este debate de 1910, en 1912, Matienzo, con Llorens Torres, con otra figura importante de la literatura puertorriqueña, que es Manuel Seno Gandía, que es un novelista muy importante, fundan en 1912 el Partido de la Independencia. Y si ustedes miran el programa del Partido de la Independencia, es un programa, como ustedes quizás ya sospecharán, no solo de la independencia, sino un programa muy radical desde el punto de vista social, que no era socialista, pero se acercaba muy poderosamente. Planteaba que los bancos tenían que ser propiedad del gobierno, que los ferrocarriles tenían que ser propiedad del gobierno, que el telégrafo tenía que ser propiedad del gobierno, ¿verdad? Lo que hoy llamaríamos los servicios públicos esenciales, todo tenía que ser propiedad del gobierno, que los trabajadores tenían que tener el empleo garantizado, el ingreso garantizado, la salud garantizada, la educación garantizada, el fomento de cooperativas, toda una serie de medidas, ¿verdad?, todas ellas en una dirección anticapitalista sin llegar a la abolición del capitalismo. Un programa muy radical, ¿verdad?, para su época y para cualquier época, ¿verdad?, el programa del Partido de la Independencia. Y ese programa básicamente lo escribe uno de los colaboradores de Matienzo y de Llorens, que es un individuo muy interesante que se llama Rafael López Landrón. Y Rafael López Landrón no había sido miembro del Partido Unión, aunque colaboraba con esta gente. Él era un abogado muy vinculado al movimiento obrero, que defendía líderes sindicales, trabajadores que eran arrestados durante huelgas, etcétera. Era muy, muy común su participación en esa dirección. Y es una de las figuras que de las primeras figuras que empieza a escribir libros sobre el socialismo en Puerto Rico, abiertamente, ¿verdad? Y es interesante la posición de López Landrón con respecto al gobierno americano. Resumidamente, él escribe, creo que es en 1909, un libro, no, es un poquito después, yo creo que es en 1910 o 11, escribe un libro que se llama Cartas Abiertas al Pueblo de Puerto Rico, que es un libro bien interesante. Y básicamente lo que él dice en ese libro es lo que ha pasado en Puerto Rico después del 98 es, él lo dice a sí mismo, un tremendo progreso. Él no tiene una posición de rechazo a lo que pasó después del 98, ¿verdad? No es esta idea de que vino el desastre, los americanos... No. Puerto Rico ha progresado económicamente y presenta todas las estadísticas. Puerto Rico ha progresado en términos de salud. Ahora hay más hospitales. Ahora hay menos enfermedades de este tipo y menos enfermedades de aquel tipo. Puerto Rico ha progresado en educación. Ahora hay más escuelas. O sea, él dice, aquí nadie puede estar diciendo que no ha habido progreso. Aquí ha habido un progreso grandísimo. Pero después de haber explicado todo eso, entonces dice, ahora, ¿eso quiere decir que estamos bien? No, no estamos bien.
¿Eso quiere decir que las instituciones que tenemos son las mejores? No, no son las mejores. Ahora tenemos que hacer una transformación que va más allá, ¿verdad? Se entiende lo que él está planteando, ¿verdad? Y evidentemente lo que él entonces va a cuestionar es el capitalismo, ¿verdad? Y él va a hacer entonces una serie le voy a hacer alguna cita para que tengan una idea de su pensamiento, ¿verdad? Pero es un pensamiento que se va haciendo cada vez más crítico del capitalismo. Por ejemplo, 1907, él dice, esto es 1907, es bien temprano, dice, el capital no tiene idioma, habla todos los idiomas, no tiene un clima, sino todos los climas, no reconoce forma de gobierno, pero se infiltra a través de todas las formas. O sea, el capitalismo es una cosa que está arropando el mundo, habla todos los idiomas, se mete en todos los países y tenemos que bregar con eso. También en 1907 dice lo siguiente, el capitalismo se va organizando, va marchando apresuradamente a una organización internacional. Sus troncos se llaman trusts, sus ramas y tentáculos, sucursales y agencias. Esos tentáculos van repartiéndose en el seno de todos los pueblos. Se han emancipado de todos los gobiernos. Dictan las leyes a los gobiernos. Reyes de la producción y del consumo. Reyes en plena democracia. Dueños del trabajo humano. Verdaderos señores feudales en el siglo XX. ¿Verdad? O sea, que este individuo va a defender una independencia, ¿verdad?, que evidentemente tiene que enfrentarse con este aparato, que él ya lo ve como un aparato mundial del capitalismo, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la propuesta de él? Fíjense qué curioso la manera que lo presenta. En vez de los trusts privados, ¿verdad? Los trusts privados son las corporaciones privadas, las grandes corporaciones privadas que se están quedando con todo, dice él. En vez de los trusts privados, necesitamos no regresar, fíjense que él no va a decir regresar a la pequeña propiedad, vamos a restablecer la competencia entre pequeñas empresas, ¿verdad?, que podría ser lo que a veces se dice. Él dice, en vez de los trusts privados, las grandes empresas privadas, necesitamos un solo trust. El trust perfecto. El trust de todos por todos. El trust del pueblo. En que todos seamos gobernantes y gobernados. Patronos y obreros de nosotros mismos. Funcionarios al servicio común del país. ¿Verdad? Necesitamos un solo trust. Que todos vamos a ser dueños de ese trust. ¿Verdad? Y todos vamos a ser patronos y trabajadores de nosotros mismos. ¿Verdad? Es una manera de hablar del socialismo, ¿verdad? En otras palabras. Eso lo escribe en 1913, cuando ya ha fundado el Partido de la Independencia. Y entonces, otros textos bien interesantes de López Landrón, ¿verdad? Es el hecho de que él va a ser un defensor muy temprano junto a nosotros, pero incluso más militantemente, de los derechos de la mujer, ¿verdad? Tiene un independentismo que es feminista, muy temprano. Y él, por ejemplo, tiene un libro que se llama La mujer y la ley Jones. En el 1917-16, ustedes saben que estaba la ley Foraker, va a venir una nueva ley orgánica que es la ley Jones. Y a él lo entrevistan sobre el tema de la ley Jones, si él está a favor o en contra de la ley Jones y qué sé yo qué cosa. Y la posición que él asume es súper interesante, porque él se va por este lado, ¿verdad? Otra gente hablando de si el estatus, de qué sé yo qué cosa. Dice, mira, la ley Jones no reconoce el derecho de la mujer a votar. Deja fuera a mitad de Puerto Rico. Ya no se puede apoyar. Una ley que deja fuera a mitad de Puerto Rico no sirve. O sea que fíjense que el criterio que él utiliza para decir que la ley Jones es inaceptable es un criterio sobre la situación de la mujer. Y en ese texto, por ejemplo, les pongo algunas citas, ¿verdad?, interesantes. Esto es en 1916 que está diciendo esto. Dice, la mujer puertorriqueña es nuestra compañera y no debe ser nuestra sierva, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social. ¿Estamos claros?
Otra frase que utiliza en ese texto que es bien interesante. La patria no es masculina ni femenina. Es sencillamente neutra, es humana. Patria masculina es feudalismo, dominación de clase sobre clase, despotismo tradicional del hombre sobre la mujer. Y entonces, ahí en ese texto anuncia lo siguiente. El feminismo, ya utiliza esa palabra, dice, el feminismo tiene su siglo, el siglo XX. Es ya un gran movimiento de la conciencia humana. Ha rebasado las fronteras. No se circunscribe a ninguna patria. La causa del feminismo es internacional, como la causa del trabajo. ¿Verdad? O sea que él ve la causa de los trabajadores como una lucha internacional y la lucha de la mujer también como una lucha internacional. Y él tiene la esperanza de que el siglo XX va a ser el siglo del feminismo, ¿verdad? O sea que aquí tenemos un independentismo tremendamente radical, tremendamente de izquierda, ¿verdad? Y que, como le dije, es triste y es lamentable que el independentismo que... ¿Cuántas avenidas ustedes han visto por ahí que tengan el nombre de Rafael López Landrón? ¿Verdad? Pero hay cuánta avenida y cuánta calle hay en Puerto Rico en nombre de José de Diego, ¿verdad? Todo el mundo se acuerda de José de Diego, que era antifeminista, que era antiobrero y cuánta cosa hay. Y estos independentistas que representaban una cosa completamente distinta y que además fueron independentistas antes que de Diego, porque en este momento de Diego no era independentista, en el olvido. Entonces, última figura que les menciono. Todavía tengo tiempo, ya me pasé de todos los parámetros. ¿Tengo 5 minutos más todavía o...? 5 minutos, vale. La otra figura que quiero mencionar es Nemesio Canales, ¿verdad? Y Nemesio Canales es una figura como un poco fuera de todo control, ¿verdad? Canales era un tipo muy creativo, un poco anárquico en su vida y que estuvo en el Partido Unión, estuvo en la legislatura, pero por ejemplo no fue parte de los radicales, no estaba con esa disciplina de estar con ellos en la lucha, pero tenían posiciones muy afines y también era independentista y es interesante ver sus ideas, ¿verdad? Y lo que escribía. Les voy a dar un ejemplo. Él desde muy temprano, en 1913 por ejemplo, ya se proclama socialista. O sea que tenemos un independentismo que era socialista. Un socialismo reformista, ¿verdad? No era un socialismo revolucionario, pero y entonces él enfrentaba la crítica que le hacía alguna gente de posiciones antisocialistas de que el socialismo iba a uniformizarlo todo, que todo el mundo iba a ser igual, ¿verdad? Que todo el mundo iba a pensar igual, que todo el mundo se iba a vestir igual, que todo el mundo se iba a peinar igual, ¿verdad? Que todo el mundo iba a ser uniforme, ¿verdad? Confundiendo la igualdad económica con la uniformidad de las personas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, fíjense cómo él responde a esa crítica, ¿verdad? En un artículo. Dice, socializar, ¿verdad? Socializar la riqueza, convertir la riqueza en propiedad de la sociedad, no quiere decir nivelar la maravillosa riqueza de tonalidades de individuo a individuo. Al contrario, emancipación del hombre de las cadenas económicas que hoy lo atan para que pueda llevar al máximo la expansión natural de su personalidad. Y es claro que a mayor expansión de la personalidad, mayor diversidad, mayor riqueza de tono y matices, ¿verdad? Todo el mundo va a tener la comida que necesita, todo el mundo va a poder vivir adecuadamente, todo el mundo va a poder desarrollar su personalidad y entonces lo que va a haber es más diversidad de personalidades, ¿verdad? Que lo contrario de la uniformidad. Él va a criticar fuertemente por qué los socialistas en Puerto Rico, que eso lo voy a discutir en otro momento, los líderes socialistas en Puerto Rico más importantes, el movimiento obrero, en ese momento no eran independentistas y defendían al gobierno americano, ¿verdad? Y lo interesante de la cita que les voy a presentar es cómo él defiende la independencia, Canales, pero la defiende porque él piensa que bajo la independencia los trabajadores van a tener mejor posibilidad de llegar al gobierno. Fíjense lo que él dice. Él a veces escribía estos editoriales en una revista que él tenía que se llama Juan Bobo y los escribía como Juan Bobo, lo firmaba Juan Bobo. Por eso es que él aquí en este texto habla de Juan Bobo pregunta, Juan Bobo dice, ¿verdad? Es él. Dice,
Si los socialistas en Puerto Rico, dice Juan Bobo, son defensores de los derechos de la clase obrera, y la clase obrera es la que tiene más votos en la mayoría, ¿por qué los socialistas de Puerto Rico abogan por la continuación de la soberanía americana en Puerto Rico? Si bajo la bandera de los Estados Unidos, la voluntad de la mayoría del país podría ser anulada por la voluntad del Congreso Federal, y si por el contrario, bajo la bandera puertorriqueña, la voluntad de la mayoría sería la única ley, ¿qué le conviene a la clase obrera de Puerto Rico teniendo como tiene la mayoría? Es evidente que le conviene más la soberanía puertorriqueña que la soberanía americana. Siendo así, Juan Bobo vuelve a preguntar, ¿por qué el Partido Socialista Puertorriqueño, por boca de su líder Santiago Iglesias, rechaza la soberanía puertorriqueña y ama y defiende con tanto calor la soberanía americana? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, la propuesta de él es, puede estar equivocada o no, pero la propuesta de él es los trabajadores debían defender la independencia, porque bajo la independencia van a poder gobernar. Esa es su concepción. Y entonces, según pasan los años, ya en 1919, por ejemplo, él va a hacer todo un análisis también del imperialismo como algo que existe globalmente, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, dice este texto que es interesante, el problema de China, está hablando de China que está siendo atacada por diferentes poderes imperialistas, 1919, dice, el problema de China es el mismo de todos los pueblos débiles del mundo. Su única esperanza de China está en sí misma y en la fuerza que pueda desarrollar para luchar contra los explotadores extranjeros. Para poner fin a esas rapiñas internacionales, no queda otra esperanza que la del despertar de los trabajadores del mundo. ¿Verdad? Hablando sobre el imperialismo mundial, lo que él describe como el imperialismo mundial. Él dice, este imperialismo no es francés, ni inglés, ni americano, ni japonés, ni alemán, es de todas partes. Pero ya he sabido que para él no existen ni hombres ni principios, sino mercados donde cebarse y hombres ignorantes que se prestan a matar y dejarse matar en la conquista de dichos mercados. Así que, ¿verdad? Tenían una concepción del imperialismo no muy alejada de la concepción marxista. Él está planteando en 1919, dos citas más, que hay que pasar de lo que él describe como el sistema individualista de la competencia y del beneficio privado, capitalismo, hay que pasar de eso al sistema colectivista de la cooperación y el beneficio público. ¿Verdad? Y entonces, en una cita de las más interesantes, después de la Primera Guerra Mundial, Canales va a plantear que el mundo tiene dos alternativas. Ustedes recuerdan la famosa frase de Rosa Luxemburgo durante la guerra, la famosa consigna de ella, socialismo o barbarie, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes, ¿verdad? Lo hemos mencionado. Que ella plantea el capitalismo lleva ¿verdad? A la barbarie. Y la única manera que podemos evitar esa barbarie es el socialismo. Ella no está diciendo que el socialismo es inevitable, porque a veces la gente piensa eso. No está diciendo que el socialismo es inevitable porque la otra alternativa sería la barbarie, ¿verdad? Al contrario, está diciendo que la barbarie es inevitable, a menos que venga el socialismo y lo detenga. Estamos claros lo que ella está diciendo, ¿verdad? En todo caso, lo que es inevitable es el desastre, ¿verdad? Es como otra imagen que va a usar otro autor después, Benjamin, ¿verdad? De que la humanidad, la situación de la humanidad es como quien está en un tren que va hacia un barranco, ¿verdad? Que es un buen ejemplo de la situación ecológica actual. Estamos en un tren y el tren está en un rumbo y va hacia un barranco, hacia un abismo. El tren va hacia el desastre, ¿verdad? Y plantea Benjamin, el socialismo es el freno de emergencia, ¿verdad? Tenemos que parar este tren o viene el desastre, ¿verdad? Lo que es inevitable es el desastre, ¿verdad? A menos que nosotros hagamos algo, ¿verdad? A tiempo. Y es interesante, ¿verdad? Eso es lo que dice Rosa Luxemburgo, eso es lo que dice Walter Benjamin. El mundo va al desastre a menos que la revolución detenga el desastre. Lo decimos nosotros ahora, el mundo va al desastre ecológico a menos que nosotros lo logremos evitar a tiempo. Y fíjense entonces lo que decía Canales,
en 1922. Porque esto es justo después de la guerra y hay atisbos de que pueda venir otra guerra, ¿verdad? Que de hecho sabemos que vino otra guerra, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial. Y dice Canales en 1922, esto es un año antes de morirse. Fíjense lo que plantea, la disyuntiva que él plantea. O viene la guerra y con ella el exterminio total del mundo civilizado, o la revolución se anticipa a la guerra y sobre los escombros de lo viejo se empieza de veras la edificación de una nueva estructura social de donde quede eliminado para siempre el monstruo de la competencia engendrador del monstruo del militarismo. Es un paquete que hay que desmontarlo con cuidado, ¿verdad? Primero le está diciendo el militarismo, la guerra viene del militarismo y el militarismo viene de la competencia, ¿verdad? Que es el capitalismo. Así que si queremos acabar con la guerra, tenemos que acabar con el capitalismo. Y está advirtiendo, o viene la guerra y va a acabar con la humanidad, o la revolución se anticipa y evita la guerra, ¿verdad? Es la disyuntiva que él plantea. Nosotros sabemos lo que pasó después, ¿verdad? La revolución no vino. Lo que vino fue la guerra, ¿verdad? Y lo que vino fue la guerra con todos los horrores que trajo, ¿verdad? El holocausto judío, el nazismo, las bombas atómicas, 30 millones de, no sé cuántos millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿verdad? Que si quizá no exterminó la humanidad, pero exterminó a una parte importante de la humanidad, ¿verdad? Así que entonces es muy interesante, ¿verdad? Como Canales formula una disyuntiva muy parecida a estos pensadores socialistas que durante la Primera Guerra Mundial o inmediatamente después se plantean esa misma situación, ¿verdad? Aquí viene un desastre, a menos que detengamos el desastre, ¿verdad? Y Canales lo formula así mismito. Resumen de todo esto, jóvenes. Es muy interesante que a principios del siglo XX en Puerto Rico, con Matienzo, con Llorens Torres, con López Landrón, con Nemesio Canales, tenemos un independentismo muy radical, muy de izquierda, muy simpático al socialismo, ¿verdad? A veces explícitamente, que es una tradición que nosotros podemos, ¿verdad? Con la que podemos identificarnos, a diferencia del otro independentismo que se recuerda mucho más, pero que fue mucho más conservador, ¿verdad? Incluso a veces reaccionario, que después hablaremos de él. Si ustedes leen, por ejemplo, el manifiesto ecosocialista que Democracia Socialista publicó hace poco, ¿verdad? Que se los recomiendo, que es como un resumen de nuestra posición sobre muchas cosas, un pequeño librito que está por ahí a la venta, ¿verdad? Un anuncio no pagado. Nosotros en ese texto un poco jugamos con eso. Hay veces que citamos en vez de citar a Marx y a Engels, ¿verdad? Y a Lenin, que está chévere, pero jugando un poco con esto, citamos a Nemesio Canales varias veces. Y citamos a López Landrón también, ¿verdad? Un poco recuperando esa tradición radical independentista puertorriqueña que en cierta medida son los que anticipan nuestras posiciones de hoy en día y que han caído bastante en el olvido. Ok, ya hablé mucho, lo dejo ahí. Ustedes pueden preguntar lo que quieran. Ajá. Hace como 2 sesiones habían mencionado que estas discusiones del independentismo y todos estos debates se daban más en un ámbito como más académico y un poco más, que se quedaba como que un poco más burgués, aunque eran posturas hacia pues, la liberación, hacia las clases trabajadoras, se quedaba un poco en eso. No sé si ya en estos tiempos, ya comenzando el siglo XX, de alguna manera el Partido Unión o el Partido de la Independencia comenzaron como a llevar estos debates a sí, bueno, trabajadores. Realmente no eran espacios académicos, porque en Puerto Rico los espacios académicos en esa época eran muy precarios. En Puerto Rico no había antes de 1903 no había universidad. O sea que discusiones académicas, ¿verdad? No había. Puerto Rico no había museo, no había estas estructuras, ¿verdad? De la cultura, realmente no existían. Van a ir apareciendo. Estos eran debates más bien
entre figuras políticas, etcétera. Lo que sí tiene que ver con lo que tú dices, que es importante, es que Matienzo, Llorens, Canales, quizá un poquito menos López Landrón, estaban en una situación un poco paradójica, o una palabra no es paradójica, un poco, ¿cómo diría yo?, suspendidos casi en el aire en la sociedad puertorriqueña. Porque el problema con el Partido de la Independencia, y Llorens Torres, por ejemplo, y las posiciones de Matienzo, es que tenían unas posiciones demasiado radicales, ¿verdad?, para que la burguesía puertorriqueña los apoyara, ¿verdad? Ningún propietario puertorriqueño, ningún burgués puertorriqueño importante va a apoyar el Partido de la Independencia con las posiciones que tiene sobre el movimiento obrero, sobre la nacionalización, la estatización de una gran cantidad de empresas, sobre la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, ¿verdad? La burguesía puertorriqueña no lo va a apoyar. De ahí, por ese lado, el partido ese no va a crecer. Pero es son una gente también que no son dirigentes obreros, que no están vinculados al movimiento obrero. Entonces tampoco realmente tienen un vínculo para como construir su partido con el movimiento obrero. Entonces, no tienen apoyo de la burguesía, no tienen vínculos con la clase obrera. Entonces es un partido con ideas muy bonitas, pero suspendido en el aire, ¿verdad? No tiene una fuerza social que lo apoye. ¿Se entiende lo que estoy planteando? O sea que no es raro que este Partido de la Independencia haya tenido una vida bastante corta y que nunca despegó, porque no tenía el apoyo de la clase obrera, no tenía el apoyo o vínculos con la clase obrera, básicamente, no tenía apoyo de la burguesía, y si no tenía apoyo de, ¿verdad?, ninguna de esas dos, pues es difícil que cobrara fuerza. También tuvo la mala pata de que, ¿cómo se llama?, Matienzo murió en 1913, justo después de la fundación del partido. López Landrón se va de Puerto Rico, creo que es el 16 o 17. Primero se va a México, después se va a Estados Unidos y muere en Estados Unidos. Así que dos de las figuras más importantes del movimiento, ¿verdad?, salen del panorama, y eso no ayuda a que el partido eche para adelante, ¿verdad? Pero sí se da esa situación, ¿verdad?, por lo menos mi apreciación, ¿verdad?, con el Partido de la Independencia, que tuvo esa limitación. Recuérdenme ahorita contarles algo sobre López Landrón, pero si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, es que el programa del Partido de la Independencia, que él lo escribe, que es un documento bien interesante, una anécdota curiosa, ¿verdad? Yo me lo leí, lo estudié, etcétera. Y cuando yo estaba investigando, hay un libro mío, el primer libro mío que está por ahí, trabaja, mitad del libro es sobre Matienzo Cintrón, básicamente, y sobre todo esto que les he dicho hoy, ¿verdad? Matienzo, López Landrón, etcétera. Si les interesa más información sobre eso, pues ahí está. Pero anyway, el punto es que cuando usted lee los textos de Llorens Torres de esa época, y de Matienzo y de López Landrón, ellos constantemente, yo leyendo los artículos, veía que ellos hacían referencia a un autor, como dice esta persona, y a cada rato citan a esa persona. Se llamaba C.F. Taylor. Yo jamás en mi vida he oído hablar de C.F. Taylor, no sé quién es C.F. Taylor. Yo apunto ahí C.F. Taylor en mi libreta. Y en otros muchos momentos ellos hablaban de que había que imitar uno de sus modelos en aquella época, había que imitar lo que estaban haciendo en Nueva Zelanda. Ustedes saben, Nueva Zelanda es un país en el otro lado del mundo, allá en el Pacífico, ¿verdad? Y ellos decían, en Nueva Zelanda se están aprobando leyes protectoras del trabajo, leyes favorables a las mujeres, y Nueva Zelanda es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Y dale con Nueva Zelanda. Perfecto. Y este C.F. Taylor. Y yo pues apunto ahí en mi libreta, bueno, hay que, ¿verdad?, averiguar algo de qué está pasando en Nueva Zelanda. Y C.F. Taylor, yo buscando por todos lados a ver si eso era un pensador, de dónde, quién era, etcétera. Ahora no en esa época no existía el internet y eso, pero yo creo que aún si todavía, aún con el internet iba a ser difícil encontrarlo. Por ningún lado encuentro yo busco libros de historia del movimiento socialista, historia del movimiento obrero, porque evidentemente C.F. Taylor, algo, ¿verdad?, es una figura de izquierda.
si era americano, si era inglés. Por el nombre parecería que era americano o inglés. No aparece por ningún lado. Y un día digo, cuando estoy acabando ya el libro, de hecho, déjame ir a la Biblioteca Lázaro y buscar algún libro de historia de Nueva Zelanda para enterarme, ¿verdad? Aunque sea un poquito de Nueva Zelanda. Y voy allí y hay un libro de historia de Nueva Zelanda, allí en la biblioteca, que se llama The Story of New Zealand. Yo pues lo cojo y lo abro, ¿verdad? El único libro que hay. Y entonces cuando lo abro, resulta que es un libro como de 1907 a 1908, ¿verdad? Y que es, curiosamente, un libro sobre las reformas ¿verdad? Que se estaban haciendo en Nueva Zelanda. O sea que venía perfecto, ¿verdad? Porque es lo que esta gente le había causado tanta admiración. Pero entonces, cuando miro el libro, me doy cuenta que el libro es parte de una serie de libros que se llama la serie de la igualdad. Y veo que el editor de la serie se llama C.F. Taylor. Y yo de diablo, por fin apareció C.F. Taylor, ¿verdad? Que era el que hacía la serie esta de los libros, que está incluido el libro de Nueva Zelanda. Pero ahí no se queda la cosa. O sea que ya me pongo a leer el libro, ¿verdad? Para ver las reformas, que ahí habla de la reforma del movimiento obrero, la reforma agraria y cuánta cosa hay. Y yo me pongo a leer el libro y sigo leyendo el libro. Y según voy leyendo el libro, ¿yo te había contado eso, Brian, o no? Yo voy leyendo el libro, sí, porque a veces nos aburríamos en la legislatura y había que contar algo. Y yo iba leyendo el libro y constantemente me daba la impresión, como cuando a veces le pasa a uno, que yo había leído esto antes. O sea, cuando usted le da un déjà vu, ¿saben lo que es, verdad? Y yo decía, pero es que yo he leído esto antes. O sea, yo he leído esto que estoy leyendo aquí en inglés, yo he leído esto anteriormente, estas mismas palabras, ¿verdad? Y yo decía, pero no puede ser, porque yo jamás en mi vida he leído nada de Nueva Zelanda, yo no sé nada de Nueva Zelanda, tú sabes, ni me interesa, ¿para qué iba yo a leer algo de Nueva Zelanda? O sea, no puede ser, tiene que ser, ¿verdad? Imaginación mía, y sigo leyendo y sigue dándome la impresión a cada rato. Hasta que en un momento dado se me prende la bombilla en la cabeza y digo, espérate un momento. Y busco el programa del Partido de la Independencia. Y busco ahí y me doy cuenta de que el párrafo que estaba leyendo, que a mí me gustaba, ¿verdad? Que me sonaba tan familiar, es que estaba en el programa del Partido de la Independencia. Y me empiezo a dar cuenta de que buena parte del programa del Partido de la Independencia es una traducción de este libro. Que hay toda una parte de este libro que ellos, evidentemente los que escribieron el partido, ¿verdad? Matienzo y López Landrón, cogieron este libro y copiaron las ideas, que está chévere, copiaron las ideas y las pusieron en el programa, ¿qué? Perdón. Las pusieron en el programa del Partido de la Independencia, ¿verdad? O sea, que yo digo, wow, esto es una cosa tremenda, ¿verdad? Lo que han hecho aquí. Alcánzame una copia del libro acá, un momentito, para enseñarles algo. Y entonces, así que entonces yo me leo entonces el programa del Partido de la Independencia y el libro con mucho más cuidado y me doy cuenta, ¿verdad? De que efectivamente ellos no lo copiaban exactamente, sino que lo adaptaban, ¿verdad? Hay toda una parte de este libro aquí que déjeme buscarlo, que yo presento, es una tabla, ¿verdad? Esta parte aquí son como 2 páginas. Esta parte aquí, esta columna aquí es el programa del Partido de la Independencia. Y esta columna acá es el libro de Nueva Zelanda, ¿verdad? Y usted puede comparar este párrafo con este párrafo con este párrafo, porque ellos literalmente cogieron párrafo de Nueva Zelanda y adoptaron, ¿verdad? De ahí fue que cogieron estas ideas. Pero ahí no acaba la historia, jóvenes. Todavía hay un elemento más bonito todavía. Porque es que yo me pongo a mirar el libro, ¿verdad? Yo digo, esto, ¿verdad? Eso ya para mí era un descubrimiento súper interesante. Pero me pongo a mirar el libro y cuando miro el libro con cuidado, el de Nueva Zelanda, en las primeras páginas, tiene un sellito que dice que ese libro era parte o era donación o no sé qué cosa de la sucesión Matienzo-Cintrón. O sea que ese libro físicamente, ¿verdad? Ese era el libro de Matienzo. O sea, no es que ellos tenían un ejemplar de este libro y lo usaron, no, es que ese libro, ¿verdad? Por magia de la historia,
¿verdad? Era de Matienzo. Matienzo se muere, acaba en la biblioteca Lázaro, y entonces yo que estoy estudiando, ¿verdad?, a Matienzo, cojo el libro y es el mismo libro, ¿verdad?, que Matienzo había utilizado para escribir el programa del Partido de la Independencia, ¿verdad? Una anécdota, por lo menos que a mí me gusta, porque es una cosa bien, bien chévere. Pero sí, ellos, ¿verdad?, a lo que iba era que a veces la fuente ¿verdad?, de algunas de estas ideas son cosas que uno no sospecha, ¿verdad? Como esta influencia de lo que estaba pasando en Nueva Zelanda en el pensamiento de los independentistas puertorriqueños de principios del siglo XX. ¿Algún comentario sobre todo esto, jóvenes? Pues entonces la próxima sesión, como yo las dividí en dos, y de Diego no le voy a dedicar mucho tiempo porque no hay mucho que decir, además de decir que era un reaccionario, ¿verdad? Y eso lo podemos despachar en 15 minutos, pues entonces podemos incluir un poco para acabar, ¿verdad? Esa sería la última sesión de esta serie, la reacción del movimiento obrero, que sí es muy interesante e importante, a la invasión americana.